La cena de Pascua en casa de mis padres siempre ha sido, algo. Los mismos platos, las mismas historias, el mismo jamón demasiado cocido y la misma tensión maldita que se pega a las paredes como el olor a piña horneada y zanahorias hervidas. Cada año, Ben, mi hermano mayor, 3 años y 100 logros inflados más, se desliza en su asiento a la cabeza de la mesa como si se lo hubiera ganado, como si fuera un trono. Como si no hubiera conseguido ese lugar solo porque papá siempre tallaba el pavó en ese extremo. Y Ben siempre se sentaba a su lado, empapándose de aprobación como si fuera luz solar y él fuera la planta de la familia. Este año no fue diferente. Excepto que volví al pueblo después de cerrar el tipo de trato que hace que la gente busque tu nombre en Google. En silencio, por supuesto. Sin entrevistas, sin fotos de prensa, solo unas pocas líneas en LinkedIn y un correo electrónico a toda la empresa enviado a las 4 de la tarde un viernes. Así es como me gusta. Así es como opero, bajo el radar, sobre los resultados. Pero Ben opera como una sirena infernal en una biblioteca, ruidoso, persistente y absolutamente convencido de que el mundo necesita escuchar cada palabra que dice. Así que ahí estábamos, pasando el puré de patatas, papá ya con 2 whiskies, y Ben lanzándose a su última tribu dietética sobre cómo la industria tecnológica no es para los débiles. Algo sobre la cultura del trabajo duro, la tensión de los resultados y algunas tonterías sobre la inteligencia emocional que está sobrevalorada. Al principio ni siquiera estaba escuchando. Estaba más concentrado en intentar cortar el pecho de pavó seco sin que se desmoronara en aserrín. Pero entonces lo dijo, no todos, dijo, recostándose como un rey en la corte, pueden manejar una verdadera carrera en tecnología. Miró alrededor de la mesa como si esperara aplausos, o al menos un gesto de asentimiento de papá. Y, por supuesto, papá lo dio, ese gruñido silencioso de acuerdo que solo usa cuando Ben está hablando. El tipo de sonido que significaba, ese es mi chico, siempre apuntando alto. No me inmuté, no parpadeé, solo tomé un lento sorbo de vino tinto mientras mi cerebro archivaba eso. Vi a la abuela Jan mirarme. Todavía no dijo nada, pero sus ojos se entrecerraron, y esa siempre es la advertencia con ella. Luego vino la siguiente ronda de alardes. Ben habló sobre cómo tuvo que despedir a un tercio de su equipo el mes pasado. Lo dijo con un orgullo extraño, como si despedir a la gente lo convirtiera en una especie de líder rudo. Lo llamó ajuste de tamaño. Yo lo llamé. Se rió. Dijo que probablemente no lo entendería ya que no estaban realmente en las trincheras. Pude ver a mamá moverse en su asiento, tratando de calmar las cosas antes de que se convirtieran en uno de esos campos minados pasivo-agresivos que duraban todo el fin de semana. Ella le preguntó cómo le iba a la empresa, y él comenzó a lanzar números, proyecciones de ingresos, pérdidas del primer trimestre, presión de los inversores. Todo sonaba impresionante a menos que realmente supieras lo que significaba, lo cual yo sí sabía. Guardé silencio, no porque tuviera miedo de hablar, sino porque quería ver hasta dónde llegaría cavando su propia tumba antes de que alguien le diera una linterna. Esa alguien resultó ser la abuela. Ahora, para contexto, la abuela Jan está llegando a los 90, pero sigue siendo lo suficientemente aguda como para hacer sus propias declaraciones de impuestos, asar un pollo entero y destruir egos como si estuviera jugando al guacamole. Siempre ha jugado a largo plazo en esta familia, la matriarca, la observadora, la que lo recuerda todo y no olvida nada. Esperó hasta el momento en que Ben respiró entre estrategia de cambio de rumbo del cuarto trimestre y gestionar la cadena de mando. Luego, casualmente, se volvió hacia mí, con toda la inocencia, y la mantequilla no se derretiría en la dulzura de su boca, y hizo la pregunta que cambiaría toda la dinámica de la mesa en su pequeña y engreída cabeza, ¿es por eso que su empresa acaba de comprar la suya? Ethan. Lo juro por Dios, podrías haber oído caer un alfiler. No solo un alfiler, una partícula de polvo, una respiración, un latido del corazón. Ben se congeló. El tenedor a medio camino de su boca. Papá dejó de masticar a mitad de bocado, lo que casi nunca sucede a menos que alguien muera o se corte la luz. Mamá miró su copa de vino como si contuviera los secretos del universo. ¿Y yo? Simplemente seguí masticando mi panecillo como si nada hubiera pasado, como si ella no hubiera encendido una cerilla en una habitación llena de propano. Ben parpadeó. Una vez. 2 veces. Luego se rió entre dientes, un poco demasiado fuerte, un poco demasiado falso. No fue así, dijo,
con la voz subiendo medio tono más alto de lo habitual. Fue una fusión, una alineación estratégica de intereses mutuos. La abuela levantó una ceja. Dijo, de la manera en que solo las abuelas pueden hacerlo cuando saben que estás lleno de mentiras pero quieren verte retorcerte un poco más. No dije una palabra. Todavía no. Porque cuando la verdad está cargada y lista, no desperdicias el primer disparo. Apuntas al impacto. Lo que Ben no sabía, y de lo que nadie en esa mesa además de mí y la abuela tenía ni idea, era que había pasado los últimos 8 meses viendo cómo su empresa se iba por el desagüe desde un asiento de primera fila. Y cuando llegó el momento adecuado, cuando la junta directiva estaba desesperada, cuando llegaron los despidos, cuando la moral estaba por los suelos, hice mi movimiento. Limpio, legal, eficiente, y ahora su nombre estaba en el organigrama debajo del mío. No lo hice por venganza, pero diablos, si no supo a eso. Así que ahí estábamos, cena de Pascua. Mi hermano con la cara roja, mis padres aturdidos y mi abuela sonriendo como un gato que acaba de tirar un jarrón de la mesa y se atreve a que lo regañes por ello. No hubo un segundo acto en ese momento. Solo silencio. Un silencio puro, incómodo y hermoso. Porque a veces lo más ruidoso de la habitación es la verdad que nadie vio venir. Y mientras alcanzaba la salsa, supe que este no era el final de la historia. Esta fue solo la primera grieta en el pequeño espejo perfecto que mi hermano había construido a su alrededor. E iba a dejar que se rompiera, pieza por pieza, con la sonrisa más suave del mundo en mi rostro. Tal como la abuela me enseñó. ¿Alguna vez te has dado cuenta de que algunas familias ni siquiera se molestan en ocultar a su favorito? La nuestra no era sutil al respecto. Ben fue el niño de oro desde el momento en que nació con una cabellera completa y un pequeño llanto engreído, como si ya supiera que sería el dueño del lugar. Yo llegué 3 años después, más tranquila, más blandita, y por lo que parece, más una ocurrencia tardía que un plan. Mi madre siempre decía que yo era su regalo sorpresa. Pero si miras cómo resultaron las cosas a lo largo de los años, parecía más que yo era el premio de consolación para padres que ya estaban demasiado cansados para darle a un segundo hijo toda su atención. Ben recibió los vítores, y yo recibí las listas de tareas. Creciendo, él obtuvo lo mejor de todo antes de que yo siquiera tuviera la oportunidad de saber que era algo que quería. Primera bicicleta, roja brillante, elegida a mano en la tienda más bonita de la ciudad. Cuando yo fui lo suficientemente grande como para andar en bicicleta, conseguí la suya vieja, pintada de azul con aerosol, las ruedas ya torcidas. Primer coche, un Civic usado pero impecable con un equipo de música lo suficientemente alto como para molestar a los vecinos. El mío, el viejo Taurus de mamá que olía a pies y desesperación. Cuando él se equivocaba, lo llamaban ambición. Cuando yo hacía algo bien, era suerte o ruido de fondo. No estaba enojada. No entonces. La ira requiere calor. Y en aquel entonces, todo lo que tenía era una resolución fría, una lenta combustión, una especie de inventario silencioso que comencé a guardar en el fondo de mi mente. Ben era ruidoso, encantador, siempre en el centro de atención, corte de regreso a casa, fútbol universitario, lista del decano. Todas las malditas fotos familiares lo tenían en el centro, pecho afuera, como si él hubiera inventado la confianza. Yo siempre estaba en algún lugar cerca del borde del marco, generalmente parpadeando o sosteniendo la chaqueta de alguien más. La gente hablaba de Ben como si estuviera destinado a algo, quizás la política, quizás los negocios, algo brillante e importante. ¿Yo? Era la tranquila, la inteligente, la que le gustaban las computadoras, lo que, en los años 90, básicamente significaba, no sabemos qué diablos está haciendo, pero al menos no está consumiendo drogas. Cuando llegó la universidad, ni siquiera fue una discusión. Ben ingresó al MIT, decisión anticipada, lleno de arrogancia y préstamos estudiantiles. Toda la maldita familia organizó una barbacoa como si acabara de ser reclutado por la NASA. Fui a la universidad comunitaria a 3 pueblos de distancia y ni siquiera obtuve una tarjeta. No me importó, no realmente. Sabía desde el principio que nunca ganaría jugando a su juego, y tratar de eclipsar a Ben en su propio desfile solo me haría pisotear. Así que comencé a jugar un juego diferente, uno con plazos más largos, uno con menos vítores pero apuestas más altas.
Luego me especialicé en algo que sonaba impresionante, informática con especialización en administración de empresas, y pasé los veranos haciendo prácticas en empresas con nombres que reconocerías. Yo, mientras tanto, pasé los míos trabajando como freelance bajo un nombre falso de empresa porque los clientes no me tomarían en serio de otra manera. Construí sitios web, arreglé redes averiadas y aprendí a programar como si mi futuro dependiera de ello. Porque, francamente, así era. Todavía recuerdo el verano después de su tercer año cuando lo llamé para pedirle ayuda con un problema en el que estaba atascada. Pensé que, de hermano a hermano, podría darme un hueso. Se rió, no una risita, una carcajada completa como si le hubiera pedido que limpiara mi inodoro o hiciera mis impuestos, me dijo que lo buscara en Google como el resto de nosotros. Nunca olvidé eso. No porque doliera, lo que hizo, sino porque me decía exactamente qué tipo de persona era debajo de todo ese pulimento. Y me dijo que nunca más le pediría nada. Después de eso, me puse seria. Dejé la universidad comunitaria, no porque no pudiera superarlo, sino porque me di cuenta de que no necesitaba el título para construir lo que estaba construyendo. Aprendí el resto. Aprendí haciendo, equivocándome, reconstruyendo desde cero más veces de las que puedo contar. Aprendí a programar en 3 idiomas, lancé pequeñas herramientas y aplicaciones, cambié algunos proyectos pequeños y, finalmente, comencé una empresa de la que nadie había oído hablar, pero que ganaba dinero, dinero real. Mientras Ben ascendía en la escala corporativa, calculando cuidadosamente cómo impresionar al siguiente gerente en la cadena, yo estaba construyendo la mía en silencio. A lo largo de los años, nos desviamos como 2 barcos en diferentes corrientes. Aparecía en eventos familiares con trajes de precio excesivo, mencionando el último producto de su empresa, alardeando de bonos y conferencias. Yo venía en jeans, generalmente tarde, decía lo menos posible y me iba temprano. Nadie sabía lo que hacía, y me gustaba así. Asumieron que simplemente estaba pasando el rato, quizás haciendo trabajos independientes, quizás viviendo en un sótano. Que lo hicieran. No necesitaba su aprobación, necesitaba tiempo. Y el tiempo, afortunadamente, era algo que había aprendido a invertir mejor que cualquiera de ellos. Así que cuando la empresa de Ben comenzó a desplomarse, lo vi antes que él. Seguí las tendencias, los despidos, las malas contrataciones, la estructura hinchada. Observé cómo su tasa de consumo superaba su crecimiento. Y cuando la junta directiva comenzó a hacer ruido sobre la reestructuración, hice algunas llamadas telefónicas. Para entonces, mi empresa tenía recursos, influencia, y lo más importante, ningún bagaje emocional. No apunté a Ben, apunté a la ineficiencia, la oportunidad, la mala gestión. ¿El hecho de que él viniera como parte del paquete? Esa fue solo una pequeña broma cósmica que no pude evitar apreciar. La noche antes de la cena de Pascua, me senté sola en mi oficina, con el contrato de adquisición firmado en mis manos. La tinta apenas estaba seca. Ya lo había leído una docena de veces, pero aún se sentía surrealista. Este documento que esencialmente ponía la carrera de mi hermano mayor, su ego, toda su narrativa, bajo mi nombre. No fue venganza. Ni siquiera fue una victoria. Era algo más silencioso, como finalmente rascarse una picazón que has tenido durante 30 años. No exactamente satisfactorio, pero necesario. Podría haberles contado a mis padres en ese momento, podría haber llamado a Ben, haberle dado tiempo para salvar las apariencias. Pero no lo hice, porque algunas verdades no son para ahorrar. Algunas verdades merecen la revelación lenta. Especialmente cuando toda la maldita familia está mirando. Y especialmente cuando la única persona que nunca dudó de ti, tu abuela de 90 años, con ojos más agudos que cualquier inversor, sabe exactamente lo que has hecho antes de que hayas dicho una palabra. Podías sentir que la temperatura de la habitación bajaba como si alguien hubiera abierto la puerta de un congelador y se hubiera olvidado de cerrarla de nuevo. Nadie se movió. Nadie dijo nada. El silencio no era pacífico. Tenía una forma, como un humo espeso que se arremolina entre cada palabra que acababa de ser pronunciada, envolviendo cada lugar, cada tenedor y servilleta, y cada huevo diabólico intacto en esa larga mesa de roble. Mi hermano, Ben, se sentó allí, con la mandíbula ligeramente abierta, parpadeando como si alguien lo hubiera golpeado con una pistola paralizante justo entre los ojos. Y,
Por primera vez en todo el tiempo que podía recordar, no tenía absolutamente nada que decir. La abuela lo había destrozado frente a todos, y era el tipo de cosa de la que no puedes recuperarte con un chiste rápido o una sonrisa. No puedes reírte de que tu hermano menor sea el dueño de la empresa de la que acabas de ser expulsado. Ni siquiera Ben, el rey del encogimiento de hombros confiado y la jerga corporativa, podía pulir esa porquería. Tomé un lento sorbo de mi vino, lo suficiente como para dejarlo reposar, lo suficiente como para darle espacio para cavar más profundo, porque sabía que eso era exactamente lo que estaba a punto de hacer. Mamá, Dios bendiga su optimismo eterno, se interpuso en el camino, algo que hace una persona cuando ve que está a punto de ocurrir un accidente automovilístico pero aún cree que puede detenerlo con una voz suave y una mano bien colocada en el hombro. Ella dijo algo sobre cómo las empresas se fusionan todo el tiempo en estos días, sobre cómo son solo negocios, sobre cómo tal vez no deberíamos hablar de negocios durante la cena. Su voz era dulce, pero sus ojos estaban suplicantes, revoloteando entre nosotros como si pudiera querer que todo este momento se convirtiera en algo menos humillante para su primogénito. Papá no dijo ni una maldita palabra, lo que no fue exactamente sorprendente. Nunca fue muy dado a la expresión emocional a menos que implicara que el equipo de fútbol perdía o un error en el trabajo. Simplemente siguió masticando su jamón demasiado cocido como si fuera goma y estuviera tratando de desgastarlo con pura fuerza de mandíbula. Pero pude verlo en sus hombros, la forma en que se tensaron, la forma en que su tenedor estaba agarrado con un poco más de fuerza. Estaba escuchando, y no estaba contento. Ben finalmente encontró su voz, aunque se le quebró cuando la usó. No es lo que piensas, dijo, tratando de reunir alguna versión de su habitual arrogancia fría. No es como si trabajara para él ahora. Es una fusión. Dos empresas iguales que combinan fuerzas. Movimiento estratégico estándar. Ni siquiera lo miré. Simplemente corté mis papas, frías para entonces, machacadas en una forma que vagamente se parecía a un insulto pasivo-agresivo en forma de comida, y lo dejé seguir. Estamos consolidando el liderazgo, continuó, tratando de sonar como un comunicado de prensa. Hay un periodo de transición. Nada cambia de la noche a la mañana. Fue gracioso verlo mentirse a sí mismo en tiempo real. Como si tal vez si lo dijera en voz alta suficientes veces, se volviera verdad, y el barco que se hundía que había estado dirigiendo repentinamente volviera a estar en curso solo porque se negaba a admitir que había chocado contra un iceberg. Luego se volvió hacia mí, como si acabara de recordar que estaba en la habitación. Además, dijo, inclinando la cabeza de esa manera que siempre lo sacaba de problemas, ¿realmente no lo entenderías? Eres más una trabajadora independiente, ¿verdad? Quedó ahí. Esa pequeña palabra, trabajadora independiente, como si fuera una enfermedad o un mal hábito del que no había podido dejar. Lo dijo suavemente, pero con esa agudeza que siempre guardaba para cuando quería cortarme frente a los demás sin parecer el que había comenzado la pelea. Y ahí fue cuando lo dije, sí. Mi voz era uniforme, tranquila, quirúrgica, del tipo que firmó tu paquete de despido la semana pasada. Ni siquiera se sintió como un golpe. Se sintió como encender un interruptor de luz. Un segundo la habitación tenía tensión. Al siguiente, solo yo sostenía un espejo frente al suyo y lo dejaba ver lo que el resto de nosotros habíamos sabido durante años. Parpadeó de nuevo, me miró como si estuviera hablando otro idioma, como si las reglas de toda nuestra vida acababan de ser reescritas mientras él no miraba. Y, en cierto modo, lo habían hecho, porque, por primera vez, no lo dejaba hablar por encima de mí. No estaba esquivando sus golpes ni fingiendo que no me importaba. Lo estaba dejando al descubierto, limpio y simple. No se necesitaban fuegos artificiales. Ese fue el momento en que papá se levantó. No dijo nada, simplemente se levantó lentamente, empujando silenciosamente su silla hacia atrás como si pesara más de lo que debería, y salió de la habitación. Sin salida dramática, sin mirada furiosa, solo silencio y pasos. Y eso fue de alguna manera peor, porque si hubiera gritado, habría sido familiar, esperado. Pero este silencio se sintió final, como la parte de una historia en la que alguien cierra una puerta y sabes que no se va a abrir de nuevo. Ben se sentó allí, mirándolo, con la boca temblorosa como si quisiera explicarse pero no pudiera encontrar las palabras. Mamá le tomó la mano, pero él se apartó, los ojos todavía fijos en el pasillo donde papá había desaparecido.
La abuela simplemente volvió a sus zanahorias, masticando lentamente, metódicamente, como si lo hubiera visto todo antes y no se sorprendiera por nada de eso. No me moví. No me regodeé. No lo necesitaba, porque algunas victorias no son ruidosas. No vienen con vítores o aplausos. Vienen con silencio, con el tipo que se asienta en tu pecho y te dificulta respirar, no por tristeza, sino por el peso de la verdad que finalmente cae en su lugar. Y mientras miraba alrededor de la mesa a las personas que solían verme como la sombra del hombre sentado frente a mí, me di cuenta de algo que no me había atrevido a admitir hasta ese momento exacto: ya no necesitaba probar nada. Ni a él, ni a papá, ni a ninguno de ellos. Ya había ganado. No comenzó con un plan maestro o alguna venganza que había estado llevando como un arma cargada durante los últimos 20 años. No, comenzó, como la mayoría de las cosas significativas en mi vida, en silencio y observación. Mi empresa, esbelta y enfocada, había estado creciendo constantemente durante los últimos 5 años. Sin inversores respirando en nuestros cuellos, sin un equipo de liderazgo hinchado, solo un puñado de personas que sabían lo que estaban haciendo y realmente se preocupaban por si funcionaba. No éramos llamativos. No estábamos en TechCrunch ni usábamos chalecos Patagonia en cada conferencia. Simplemente construimos cosas que funcionaban y ganábamos dinero haciéndolo, mes tras mes, sin necesidad de la aprobación de nadie. La empresa de Ben, por otro lado, era del tipo que obtenía prensa por anunciar cosas que aún no había construido, organizar fiestas de lanzamiento para productos que aún estaban en versión beta, perdiendo talento mientras la alta dirección realizaba retiros de yoga y emitía vagas declaraciones en LinkedIn sobre resiliencia. Los había estado viendo desmoronarse lentamente desde la distancia durante casi un año, no porque les tuviera algo en contra, sino porque me dedico a notar ineficiencias. Y la empresa de Ben, aunque alguna vez había sido una joya, se había convertido en un caso de estudio sobre cómo arruinar algo bueno a través de la arrogancia y el gasto excesivo. Cuando escuché por primera vez el susurro de que podrían estar buscando alinearse con un socio, fue de un amigo que lo mencionó casualmente tomando un café, de la manera en que podrías mencionar el clima. «Sabes, están perdiendo talento», dijo, golpeando el costado de su taza. «No me sorprendería si comenzaran a buscar por ahí». Sonreí y asentí, pero mi cerebro ya había comenzado a calcular números, tirar hilos, trazar un mapa de la forma tranquila en que siempre lo hace cuando huelo sangre en el agua. Sin embargo, no me lancé. Esperé, porque el tiempo lo es todo, especialmente en este negocio. 3 meses después, recibí el correo electrónico. Un contacto de una empresa de capital riesgo compartida se acercó para tantearme. Discusión informal, lo llamó, sobre posibles sinergias. Traducción: están desesperados, y tú pareces estable. Lo tomé con calma, aunque ya sabía lo que quería. No estaba interesada en rescatarlos, pero sí estaba interesada en lo que tenían: talento de ingeniería, algunas patentes clave, una base de clientes que se superponía con la nuestra de la manera correcta. Les dije que podíamos hablar, pero sería en mis términos. Y en silencio, sin filtraciones, sin exageraciones, solo números y estructura. Las negociaciones no fueron rápidas. Nunca lo son cuando se trata de egos del tamaño de planetas pequeños. Pero lo que me llamó la atención desde el principio fue que nadie mencionó a Ben, ni una sola vez. Él no estaba en la presentación. Él no estaba en la llamada. Ni siquiera estaba en segundo plano, lo que me dijo todo lo que necesitaba saber sobre su posición. Ya lo habían descartado, lo habían arrinconado, y ahora estaban tratando de limpiar el desastre sin decir la palabra fracaso en voz alta. Casi no lo creía hasta que llegó el organigrama. Estaba en mi oficina tarde un jueves, el tipo de noche en que el aire se siente denso de impulso, cuando las decisiones se sienten como objetos físicos que puedes sostener en tu mano. El documento llegó en una carpeta protegida con contraseña con una línea de asunto genérica, solo otro papel en una pila de muchos. Pero cuando lo abrí, ahí estaba, su nombre, Ben Keller, director de desarrollo de producto, reportando directamente a mí. Miré esa casilla durante mucho tiempo, sin sonreír, sin regodearme, simplemente quieta. Fue surrealista. No había visto su nombre en un contexto en el que tuviera autoridad sobre él desde que éramos niños, cuando solía administrar las hojas de puntuación de nuestros juegos de baloncesto en el patio trasero porque no se me permitía jugar a menos que llevara un registro de los puntos. Ahora estaba llevando el registro de nuevo. Solo que esta vez,
El juego no era fingido, y los puntos eran muy, muy reales. No se lo dije a nadie. Ni a mi novia, ni a mi cofundador, ni siquiera a la abuela. Lo dejé reposar en mi pecho como una piedra arrojada a un lago, con ondas expandiéndose silenciosamente hacia afuera. No quería regodearme. Regodearse implica que necesitabas el viento para validarte. Y para entonces, ya no lo necesitaba. Solo quería que el papeleo se completara, que la transición fuera limpia y que el trato se hiciera antes de que alguien dijera algo que no pudiera retractar. No estaba preparada para la Pascua. Debería haberlo estado. Debería haberlo visto venir en el momento en que la abuela me preguntó en qué había estado trabajando últimamente y le di una respuesta vaga sobre adquisiciones. Ella lo vio al instante, por supuesto, siempre lo hace, pero no pensé que dejaría caer la bomba en la cena. Pensé que tal vez me apartaría en la cocina, me daría una mirada cómplice, tal vez un sarcástico, entonces, supongo que eres la jefa ahora. Pero no, lo dijo en voz alta. Lo dijo con esa calma afilada como una navaja que hizo que toda la habitación se congelara como una foto fija de un drama familiar con una iluminación terrible y secretos aún peores. Y luego, después de la tensión, después del silencio, después de que Ben intentara darle una vuelta y yo lo callé con una sola oración, esperó a que se limpiara el postre para arrinconarme, me hizo a un lado con una mano en mi brazo lo suficientemente firme como para hacer un punto, y me condujo a la terraza trasera como si fuéramos a tener una charla sincera en lugar de un enfrentamiento. ¿Qué demonios fue eso?, siseó, su voz aguda, baja y llena de algo que no era exactamente ira pero muy cerca del pánico. No podías simplemente dejarlo pasar. Lo miré, realmente lo miré, y lo vi por primera vez. No estaba enojado porque lo hubiera vencido. Estaba asustado porque ya no estaba jugando el juego. Había reescrito las reglas, y ni siquiera sabía en qué página estábamos. ¿Y la peor parte? Todavía creía que era salvable. Todavía creía que podía salir hablando. Todavía no entendía que ya estaba hecho, final, firmado, archivado. Así que no dije nada. Solo miré el patio donde solíamos jugar a la pelota, donde él solía lanzar demasiado fuerte a propósito, donde yo solía fingir que no me dolía. Y dejé que el silencio hablara. El porche trasero crujía bajo nuestros pies, como lo hace la madera vieja cuando intenta advertirte que lo que viene después no se puede deshacer. El aire nocturno tenía ese tipo de frío quebradizo que solo se siente a principios de primavera, como si el invierno aún no se hubiera ido del todo, y nosotros tampoco. Ben estaba caminando de un lado a otro con pasos cortos y apresurados, cada movimiento como una chispa de un cable demasiado deshilachado. Sus manos estaban apretadas en puños, aunque no estaba a punto de golpear a nadie. No realmente. Todavía no. Su rostro había perdido ese control tranquilo y arrogante que llevaba como una insignia de honor. Y ahora estaba crudo, sonrojado, la mandíbula tensa, como si estuviera masticando vidrio pero no pudiera escupirlo. Tú planeaste esto, dijo. No es una pregunta. Ni siquiera una acusación real, más bien un movimiento desesperado hacia una versión de los hechos que lo hacía menos patético. Maquinaste todo este maldito asunto. Has estado sentado ahí esperando a que me caiga, solo para poder aparecer y hacer de héroe o villano. Demonios, ni siquiera sé cuál crees que eres ya. No respondí de inmediato. Simplemente me apoyé en la barandilla y observé el patio trasero, el mismo cuadrado de césped donde solíamos perseguimos el uno al otro hasta que alguien lloraba. Por lo general, yo. Por lo general, porque le empujaba un poco demasiado fuerte y lo llamaba broma. El mismo pedazo de tierra donde una vez enterramos una cápsula del tiempo, convencidos de que nuestros futuros yo serían leyendas para entonces. Ben se acercó, su voz se elevó, sus dedos se contraían como si no supiera qué hacer con la ira que lo asaltaba. Siempre me odiaste por ser mejor, dijo, con los ojos llameantes. Más inteligente, más rápido, más impulsado. Nunca tuviste las agallas para jugar a mi nivel, así que esperaste a que me resbalara y me pateaste mientras estaba caído. Muy noble, Ethan. Fue entonces cuando me volví lentamente, con calma, y encontré su mirada con algo que él no había visto en mí en mucho, mucho tiempo, claridad. No rabia, no dolor, ni siquiera orgullo, solo la quietud de alguien que ya no necesitaba su aprobación. Nunca me eclipsaste, dije, sin levantar la voz, sin apresurar mis palabras.
Solo hablabas más alto. Eso caló, no como un golpe, sino como una verdad tan simple que no se podía discutir. Ben se estremeció, apenas, y fue entonces cuando vi el cambio. Sus ojos se entrecerraron, su cuerpo se tensó, y en un movimiento fluido y reflejo, dio un paso adelante y me agarró un puñado de la camisa. Los viejos hábitos mueren difíciles, ¿verdad? Fue instinto, puro, estúpido y lleno de historia. Había hecho ese mismo movimiento 100 veces cuando éramos niños, en el campo, en el pasillo, en el garaje cuando tocaba sus cosas. El acto alfa, el inflamiento del pecho que siempre le conseguía lo que quería porque nadie lo retaba. Ni los maestros, ni nuestros padres, definitivamente no yo, hasta ahora. Pero esta vez no me inmuté. Me quedé allí, quieto como una piedra, dejándolo sentir la diferencia, dejándolo registrar que el hombre al que estaba agarrando no era el niño que solía encogerse a su sombra. No lo empujé. No levanté una mano. No lo necesitaba. Ya no somos niños, Ben, dije en voz baja, mi voz como un bisturí. Y yo no trabajo para ti. Por un segundo, simplemente se quedó allí, con los nudillos blancos, la cara a centímetros de la mía. Luego me soltó lentamente, con los dedos temblando como si quisiera golpear algo pero supiera que no ayudaría. Dio un paso atrás y se rió, un sonido amargo y hueco que se quebró bajo el peso de todo lo que no quería admitir. ¿Crees que esto te convierte en el mejor hombre?, preguntó, con la voz temblorosa. ¿Crees que comprar mi empresa te hace valer algo ahora? Nunca necesité comprar tu empresa para valer algo, dije, volviéndome hacia el patio. Pero aparentemente tuve que comprarla para demostrártelo a ti. Detrás de nosotros, a través de la ventana de la cocina, la luz estaba encendida. La abuela estaba allí, con una mano apoyada en el mostrador, la otra revolviendo algo que probablemente ni siquiera planeaba servir. Pero sus ojos estaban fijos en nosotros, tan penetrantes como siempre, observando como el juez final en una sala de audiencias en la que no nos habíamos dado cuenta de que habíamos entrado. Sonrió. No una amplia sonrisa, no una sonrisa victoriosa, solo la curva más leve en la comisura de su boca. El tipo de sonrisa que la gente lleva cuando ve una tormenta finalmente romperse, o cuando una verdad largamente esperada finalmente sale a la luz y respira. Ben no la vio. O tal vez sí, pero no podía enfrentarse a lo que significaba su sonrisa. Dio otro paso atrás, sacudió la cabeza y murmuró, «No eres quien creía que eras». No respondí, porque ¿o qué había que decir? Tenía razón. No lo era. Pero la verdad que nunca había visto, y que quizás todavía no podía ver, era que nunca quise ser quien él creía que era. Había pasado demasiados años fingiendo que el silencio significaba debilidad, que la humildad significaba sumisión, que el éxito no era real a menos que alguien más lo confirmara. Pero ahora, parado allí en el porche trasero con sus dedos aún calientes por intentar arrastrarme de vuelta a esa vieja dinámica, lo sabía mejor. Ya había dejado atrás esa versión de mí mismo. Y quizás, solo quizás, por eso estaba realmente enojado. Porque por primera vez en su vida, no podía alcanzarme, no podía desestabilizarme, no podía ganar. Y no necesitaba decir ni una sola palabra más para dejar eso claro. La casa se había asentado en su mayoría para entonces. De la manera en que siempre lo hace después de una tormenta. No exactamente calma, sino silencio de una manera tensa y cargada. Como si las paredes todavía estuvieran procesando lo que habían oído y no sabían cómo contenerlo todo. Los platos habían sido apilados en el fregadero, la mesa se había limpiado sin ceremonia, y el resto de la familia se había dispersado en diferentes rincones de la casa como sobrevivientes alejándose de un naufragio. Mamá estaba arriba doblando ropa que no necesitaba doblarse. Ben estaba encerrado en la habitación de invitados de abajo, fingiendo revisar correos electrónicos. Papá había desaparecido en algún lugar del garaje, donde tendía a retirarse cuando las cosas se rompían lo suficiente como para mostrar sentimientos que no quería nombrar. ¿Y yo? Me quedé solo en la cocina, con la tenue luz proyectando largas sombras en el suelo de linóleo, tratando de recordar cómo unas vacaciones habían logrado convertirse en un campo de batalla. Fue entonces cuando entró la abuela. Al principio no dijo nada, simplemente entró como siempre lo hacía, lenta pero firme, las zapatillas rozando las baldosas, el camisón susurrando suavemente, los ojos claros y concentrados a pesar de la hora. Se dirigió a la estufa, revisó una olla que hacía tiempo que había apagado,
La revolvió una vez con una cuchara de madera, como si el acto en sí mismo la ayudara a pensar. Yo estaba apoyado en el mostrador, con los brazos cruzados, y por un momento simplemente existimos en ese espacio juntos, ambos sin decir nada pero de alguna manera hablando mucho. Luego se volvió hacia mí, esa mirada familiar tan aguda como lo había estado en la cena, y asintió hacia el pasillo trasero que conducía a la sala de estar. Vamos, dijo, no como una petición sino como una afirmación de inevitabilidad. Así que la seguí por el pasillo, pasando por el tablón del piso que cruje cerca del baño, hasta la pequeña habitación con paneles de madera donde había guardado sus pequeños tesoros durante décadas, libros antiguos, fotografías descoloridas, baratijas de mercados de pulgas que juraba que eran antigüedades, y el olor a betún de limón y lavanda que nunca parecía desvanecerse. Se sentó lentamente en su vieja mecedora, me indicó que tomara la silla frente a ella y metió la mano en el cajón de la mesita de noche sin mirar. Su mano salió sosteniendo algo envuelto en un trozo de tela, viejo y desgastado, algo que claramente había mantenido oculto durante mucho tiempo. Lo desenvolvió suavemente, y ahí estaba, el reloj de abuelo. Era una pieza simple, no llamativa ni cara, pero tenía peso. No solo peso físico, aunque era sólido en la palma de la mano, más pesado de lo que parecía. No, tenía el peso de la historia, de la expectativa, de todas las miradas silenciosas y las lecciones tácitas que el abuelo solía darnos cuando todavía estaba con nosotros. Todos en la familia habían asumido que se lo daría a Ben. Por supuesto que sí. El primogénito, el hombre de acción, el que siempre hacía ruido sobre el legado, el honor y la continuación del nombre familiar, como si fuéramos de la realeza en lugar de gente de clase media de Indiana que pagaba las cuentas a tiempo y guardaba las decoraciones navideñas en el ático. Pero ella no se lo dio a él. Me lo dio a mí. He tenido esto guardado durante años, dijo, colocándolo en mi mano abierta como si estuviera transfiriendo una responsabilidad más que una posesión. Tu abuelo me dijo que se lo diera al que más le recordaba a él mismo. No al más ruidoso, no al más alabado, sino al que se quedaba callado y seguía adelante. Miré el reloj, la forma en que el cristal rayado captaba la luz, la forma en que la correa de cuero se había moldeado a la muñeca del abuelo y ahora parecía lista para colocarse en la mía. No dije nada, no porque no tuviera preguntas. Demonios, tenía 1000. Pero porque sabía que este no era un momento para preguntas. Era un momento para recibir. Necesita atención, dijo después de una pausa, sin apartar la mirada de la mía. Siempre lo hizo, desde que era niño. No es malo. Solo vacío de maneras que todavía no entiende. Pero tú. Tú nunca necesitaste los aplausos. Solo necesitabas tiempo. Algo se me atragantó entonces. No un sollozo, no una lágrima, solo algo pesado e inacabado que había estado atascado allí desde que tenía unos 10 años, viendo a mi hermano recibir cosas con los brazos abiertos mientras a mí me daban instrucciones y me decían que no las dejara caer. Y por primera vez, no me sentí amargado por eso. Simplemente me sentí comprendido. La puerta crujió detrás de nosotros, y ambos nos giramos. Papá estaba allí, silencioso como siempre, sosteniendo una taza de café que probablemente se había enfriado. Sus ojos cayeron sobre el reloj en mi mano, y por un momento no hubo ninguna expresión, solo la cara de piedra que siempre llevaba cuando la emoción intentaba hacer acto de presencia. Pero entonces algo cambió, apenas. Una tensión alrededor de los ojos, un ablandamiento de la mandíbula. No exactamente aprobación, no perdón, solo reconocimiento, aceptación, quizás incluso un susurro de arrepentimiento. No habló, solo asintió una vez y se dio la vuelta, sus pasos resonando por el pasillo con el peso de un hombre que quizás deseaba haber visto las cosas un poco antes. Quizás deseaba haber hecho diferentes preguntas, haber mirado en diferentes direcciones. O quizás no. Quizás eso era solo yo proyectando. De cualquier manera, el silencio que dejó atrás dijo más de lo que las palabras podrían haber dicho. Volví a mirar a la abuela. Ella lo estaba viendo desaparecer, luego se volvió hacia mí, sus ojos brillando ligeramente con algo tácito. Algunas cosas no se pueden comprar, dijo, lenta y segura. Pero algunas personas, si están a la venta. Se recostó en su silla, cerró los ojos y exhaló como una mujer que acababa de terminar el último capítulo de una historia que solo ella entendió realmente. Y yo me quedé allí con ese reloj en la mano, sintiendo el peso de cada momento que había llevado a este. No enojado, no triunfante,
solo quieto. Y de alguna manera, eso fue suficiente. Los lunes por la mañana en el mundo de la tecnología suelen ser una mezcla de caos y cafeína. Correos electrónicos sin leer que gritan desde cada pestaña, mensajes de Slack que se acumulan más rápido de lo que tus pensamientos pueden organizarse, e invitaciones al calendario que parecen más esposas que recordatorios. Pero este lunes no fue caótico. No fue ruidoso. Fue tranquilo, de una manera que parecía orquestada, como el momento antes de que un cuarteto de cuerdas comience a tocar en un teatro silencioso. Cuando entré a la oficina, no había tensión en el aire, no había rumores susurrados en la sala de descanso, no había movimientos repentinos, solo una extraña calma, como si el edificio mismo supiera que algo se había eliminado y se estaba ajustando al nuevo peso. El nombre de Ben había desaparecido del sistema a las 9:30. Ningún memorando interno, ninguna reunión general, ninguna frase hecha de "le deseamos lo mejor en su viaje" envuelta en un lenguaje corporativo vacío, simplemente desaparecido. Su perfil borrado del organigrama, su escritorio ya despejado, su tarjeta de acceso listada como desactivada en el registro de administración. Fue la renuncia más silenciosa que jamás había visto. Y de alguna manera, eso hizo que se sintiera más pesado que si se hubiera ido con una explosión, o un berrinche, o algún ensayo engreído de LinkedIn sobre el cambio a nuevas oportunidades. Al mediodía, mi bandeja de entrada había comenzado a iluminarse. No de la junta, no de los inversores, sino de los empleados, actuales y anteriores, que habían esperado este momento como la gente espera a que cambie el clima, silenciosamente, sin cesar, con ese extraño tipo de esperanza de que algo finalmente ceda. Los mensajes no eran largos, y no necesitaban serlo. Solo un flujo constante de "gracias" tardó lo suficiente y era una pesadilla trabajar para él. Algunos fueron más personales. Un ingeniero dijo que Ben se había atribuido el mérito de su trabajo 3 trimestres seguidos. Otro describió haber sido gritado durante una videollamada por preguntar sobre los plazos del proyecto. Una mujer de RRHH escribió que una vez había informado sobre su comportamiento a los superiores y le habían dicho que documentara más a fondo la próxima vez, como si su toxicidad necesitara una hoja de cálculo antes de que pudiera ser reconocida. Leí cada una, cada palabra, y por cada línea que escaneé, cada pequeña gratitud escrita en píxeles, sentí que algo extraño y desconocido comenzaba a agitarse en mí. No orgullo, no reivindicación. Fue más silencioso que eso. Un tipo de responsabilidad, quizás, el peso de saber que cuando finalmente eliminas a un tirano, todavía quedan los restos que dejan atrás, y se convierte en tu trabajo reconstruirlos. Esa tarde, mi teléfono vibró con un nombre que no esperaba ver: mamá. Nunca llamaba durante las horas de trabajo a menos que fuera urgente o emocional, generalmente ambas cosas. Dejé que sonara un momento, mirando la pantalla, preguntándome si ella sabía cómo lo sabía, y que quería decir que no podía esperar hasta la próxima reunión familiar donde pudiera suavizar las grietas en persona con guisos y sonrisas nerviosas. Contesté en el cuarto timbrazo. Ella ya estaba llorando. No sollozando, no histérica, solo ese tipo de llanto suave y entrecortado donde cada palabra suena como si estuviera empujando a través de una tormenta. Preguntó por qué no le había dicho, preguntó cuánto tiempo lo había sabido, preguntó qué había pasado con los niños pequeños que solían jugar con legos en el piso de la sala de estar, que solían construir castillos, robots y torres de plástico, sueños y rivalidad entre hermanos. ¿Por qué no dijiste nada antes?, preguntó, con la voz temblorosa. Y la respuesta llegó tan fácilmente que ni siquiera hice una pausa. Porque quería un hermano, dije, no un rival. Ella no respondió al principio. Solo respiró. Solo dejó que el silencio llevara todas las cosas que ninguno de los dos podía nombrar. Creo que en el fondo lo sabía, no sobre la empresa, el trato o el cambio de poder, sino sobre la fractura, la larga y lenta deriva entre nosotros que había comenzado hace años y solo se había hecho más amplia con cada palabra tácita y cada menosprecio no reconocido. Ella lo sabía, y quizás por eso lloró, no porque yo hubiera actuado, sino porque había esperado tanto tiempo para dejar de fingir que todo estaba bien. Después de que terminó la llamada, me senté solo en mi oficina, con las luces tenues, la puerta cerrada, la calma que solo llega después de una crisis emocional. Me recosté en mi silla, con las manos juntas debajo de la barbilla, pensando no en lo que vendría después para la empresa, el personal o las reuniones presupuestarias en el horizonte. Estaba pensando en Ben.
No el ejecutivo, no el bocazas, sino el niño con las rodillas raspadas y la sonrisa torcida que solía reír demasiado alto y lanzar pelotas de béisbol demasiado fuerte. Y me pregunté si alguna vez me perdonaría, o si alguna vez se perdonaría a sí mismo. Cuando llegué a casa esa noche, el cielo ya se estaba deslizando hacia el crepúsculo, ese hermoso momento intermedio donde el día intenta aferrarse un poco más, incluso cuando la noche insiste en que es hora de dejar ir. Me quité los zapatos, me aflojé el cuello y dejé mi bolso junto a la puerta. En el mostrador de la cocina había un sobre. Era pesado, no físicamente, pero de una manera que parecía antigua y expectante. Sin nombre en el frente, sin dirección de remitente, solo una palabra en la letra de mi padre, nítida, familiar e inconfundible, Ethan. Lo miré durante mucho más tiempo del que tenía la intención, los bordes suaves bajo mis dedos, el papel grueso y doblado con cuidado. No lo abrí. Todavía no. No sé por qué. Quizás no estaba listo. Quizás no quería saber qué había dentro porque la incertidumbre todavía albergaba posibilidades, palabras de disculpa, palabras de ira, alguna declaración final de un hombre que nunca había sido muy hábil con las palabras. Así que lo coloqué en el cajón de mi escritorio, sin abrirlo. Y por ahora, eso fue suficiente. Acción de Gracias llegó como siempre lo hace, lo suficientemente frío como para hacer que tu aliento sea visible por la mañana, y lo suficientemente sentimental como para obligar a las familias a volver bajo un mismo techo, estén o no listas. Las hojas estaban casi todas desaparecidas, esparcidas por el césped como promesas olvidadas, y la casa se sentía más pequeña de lo que recordaba. Tal vez porque menos voces la llenaban. O tal vez porque el silencio tiende a hacer que las paredes se sientan más cerca. De cualquier manera, el aire era diferente esta vez, no solo por la estación, sino por la ausencia que se sentaba en la mesa como un fantasma en una silla plegable. Ben no estaba allí. Su nombre no fue mencionado, ni directamente, ni de ninguna manera que abriera la puerta a una conversación real, pero estaba en todas partes en los huecos, el asiento vacío, la vajilla intacta que mamá colocó de todos modos, como si la memoria muscular hubiera superado el sentido común, la forma en que papá seguía mirándola sin darse cuenta de que lo estaba haciendo. No era hostilidad. Era más como dolor, pero sin la claridad de la muerte para darle sentido. Un lento luto por algo que se había agrietado pero que nunca se había roto por completo, lo suficientemente afilado como para sangrar, pero no lo suficientemente roto como para enterrarlo. Mamá estaba distante, flotando entre las acciones como alguien atrapado entre tradiciones que no quería perder y una realidad que no sabía cómo aceptar. Sonrió cuando tuvo que hacerlo, rellenó los vasos con demasiada frecuencia y siguió preguntando a todos si tenían suficiente calor, como si fuera una pregunta que podría arreglar algo si se hacía una vez más. La sorprendí mirándome más de una vez, no con culpa, sino con esa mirada suave y penetrante que solo las madres tienen, la que escanea tu rostro como si pudiera revelar al niño que solía conocer, enterrado bajo lo que te habías convertido. Papá me hizo un gesto con la cabeza cuando entré. Eso fue todo. Un gesto con la cabeza, un gesto tan pequeño y contenido que podría haber pasado desapercibido si no hubiera estado esperando algo más. No me habló directamente hasta que terminé mi segunda porción de puré de papas. E incluso entonces, fue solo un comentario sobre el clima, lanzado como un anzuelo, como un hombre que quería conectarse pero que no podía encontrar la manera de atar el anzuelo. Le devolví lo que pude, charla informal, reconocimiento educado, nada demasiado pesado, y pareció ser suficiente. O quizás no. Quizás ambos estábamos fingiendo. La abuela estaba allí, por supuesto, en su silla habitual junto a la ventana, observando cómo el viento jugaba con los árboles y los niños del vecindario lanzando balones de fútbol entre los caminos de entrada. Parecía más pequeña que en Pascua, como si el tiempo finalmente hubiera comenzado a tocarle el hombro. Pero sus ojos seguían penetrantes, seguían observando, seguían catalogando todo de esa manera tranquila y conocedora que tenía. Cuando nuestras miradas se cruzaron, sonrió. No ampliamente, no con suficiencia, solo la suave satisfacción de alguien que había visto un juego largo finalmente terminar como esperaba. No dijo mucho durante toda la cena, pero no lo necesitaba. Su presencia dijo lo suficiente. Después de que se recogieron los platos y el zumbido de la cocina se desvaneció en ruido de fondo, me escapé a la sala de estar, la vieja habitación con paneles de madera que todavía olía a su perfume, polvo y libros antiguos. Me senté en su escritorio, en el mismo lugar en el que me había sentado meses antes cuando me dio el reloj del abuelo.
Y esta vez, saqué el sobre que había esperado pacientemente en el cajón de mi escritorio desde que mi padre me lo dejó. No lo había abierto. No exactamente porque tuviera miedo, sino porque las cosas sin abrir todavía tienen potencial. Pueden ser cualquier cosa hasta que se definan: esperanza, arrepentimiento, alabanza, decepción. Hasta que lees las palabras, todo vive en el limbo. Pero esa noche, con la casa zumbando suavemente a mi alrededor y el peso de una familia medio curada presionando contra las ventanas como aire frío, lo abrí. Solo había una línea: siempre fuiste suficiente. Simplemente no supe cómo decirlo. Lo leí una vez, luego otra, y luego me recosté en la silla, con un escozor que no había sentido en años, no desde que era niño, y me raspé la rodilla tan fuerte que la sangre se metió en el calcetín. Las lágrimas vinieron lentas, no dramáticas, no teatrales, solo reales. El tipo de llanto que se escapa de ti cuando has aguantado demasiado durante demasiado tiempo y finalmente algo se rompe de la manera correcta. Ya no estaba enojado. No con él. No con Ben. No con los años que había pasado persiguiendo una versión del éxito que creía que necesitaba para demostrar algo. Porque quizás había necesitado demostrarlo. Quizás eso fue lo que se necesitó para darme cuenta de que no lo necesitaba. Más tarde, cuando me reuní con los demás, la casa estaba más tenue, más tranquila, llena de olores sobrantes y vino medio bebido y risas medio oídas. Vi a mamá abrazar a mi prima como si pudiera romperse si la soltaba demasiado rápido. Vi a papá quedarse cerca de la puerta como un hombre que no está seguro de si debería decir algo más, y luego decidió no hacerlo. La abuela me miró una última vez antes de irme y dijo simplemente: bien. Ahora sigue adelante. Cuando salí al aire fresco de la noche, me di cuenta de que la verdadera herencia no era el reloj, ni la carta, ni el gesto de mi padre. Era el conocimiento de que había sobrevivido a la historia que escribieron para mí, y que la había reescrito sin el permiso de nadie. Quizás gané. O quizás perdí algo más grande tratando de probar que no necesitaba ganar. Pero una cosa es segura: algunas cenas lo cambian todo. Y algunos silencios dicen más que los aplausos. Entonces, ¿qué habrías hecho tú? ¿Habrías dicho algo en esa cena, o simplemente habrías dejado que él creyera la mentira?